Muy buenas tardes amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a una nueva entrega del Entre Copas. Les habla Ricardo Poveda, investigador jurídico de la revista Individuo, y esta vez me acompaña el profesor William Tapia, investigador del área de Filosofía y Letras de la revista Individuo. William, Hola, bienvenidos como siempre y esta vez vamos a cambiar un poco de la temática porque quizás entendemos que todo el mundo está muy metido con el asunto de lo que está ocurriendo en el momento, ¿cierto? Este asunto de la constitución y todo lo demás, pero nosotros queremos apuntar quizás un poco más a largo plazo, sabiendo que las ideas cambian de manera muy paulatina. Quisiéramos tocar algunos elementos que nos parecen importantes para el nacimiento de, no sé si decirlo, la nueva derecha. Yo siempre he hablado de girar a la derecha, pero este nuevo perfil de hombre de derecha que queremos conformar y en la cual hay ciertas temáticas que son súper importantes y esperamos que sean muy bienvenidas por ustedes. efectivamente, de hecho, yo creo que también es necesario un poco desconectarse. Sabemos que esta es la semana en la que se clausuró la convención, gracias a Dios, pensamos que no iba a terminar nunca, pero por fin se clausuró y ahora comienza una etapa muy importante, que es la campaña en torno al plebiscito. También más adelante tendremos otro programa en el que podamos analizar tópicos más ligados al plebiscito propiamente tal, a lo que está en juego, pero como bien señaló William, es necesario también proyectarse y tener una visión un poco más a largo plazo, más allá del plebiscito, porque, claro, las encuestas dicen que el rechazo estaría ganando algo así como un 54 a 40 y tanto, ¿ya? Pero independiente de eso, hemos de entender que ese rechazo no está conformado estrictamente o mayoritariamente por gente de derecha, ¿ya? Entonces, el punto central acá es qué pensamos nosotros que debiera ser la derecha luego del plebiscito, a futuro, y particularmente las generaciones más jóvenes, porque esta derecha que ya está un poco jubilada, derecha entre 40 y 50 años, que estuvo en el primer y el segundo gobierno de Piñera y que tienen una ideología quizás un poco pasada de moda, no en el sentido de los ideales, sino en la forma de hacer política y en la forma como conciben el mundo. Es por eso que en el capítulo de hoy vamos a analizar un aspecto fundamental en la civilización occidental. ¿Por qué la civilización occidental? Se pueden preguntar ustedes. Porque nuestro proyecto, y el proyecto que también refleja William en su libro, Girar a la derecha, es que esta visión que nosotros como sector debiéramos defender es una visión cristiana occidental. Esta visión es la que ha hecho que nuestra sociedad sea o haya llegado a ser lo grande que fue. Digo haya llegado a ser porque en este momento evidentemente estamos en un retroceso tanto social, cultural y moral. Pero si podemos hablar de que las ideas de la derecha han sido las que han hecho que este país haya sido el jaguar de Latinoamérica, que haya sido de los mejores, no solamente en la región, en Latinoamérica, sino también de los grandes países a nivel mundial, sin ser de primer mundo, pero sí de los países emergentes que eran mejor vistos desde el punto de vista internacional. Y eso es gracias a la civilización occidental de la que somos herederos. Ahora, esta civilización occidental, también mucho se ha hablado de qué es, qué no es Occidente. Nosotros entendemos que Occidente nace con el cristianismo. ¿Y por qué? Porque empezaron a tomar fuerza muchas ideas que ya existían antiguamente, ideas principalmente aristotélicas, pero que con el cristianismo se ven reforzadas y se ven diseminadas por el resto del mundo de la mano de los grandes imperios, empezando por el imperio romano hasta el imperio español, del cual somos herederos, aunque a muchos no les guste. Entonces, en ese sentido, la importancia que tiene el cristianismo, más allá del tema estrictamente religioso, que sí es muy importante, porque evidentemente no es un asunto político, es un asunto que busca la trascendencia, es un asunto en el cual el hombre se mira a sí mismo no como un sujeto aislado, sino como un sujeto que es parte de una creación y que está orientado a un determinado fin. Y es ese sentido de trascendencia el que a mi juicio, y a juicio de William también, como vamos a exponer más adelante, ha hecho que, para empezar, nosotros en este momento tengamos una cultura determinada que no
andamos vestidos con túnicas largas, andamos vestidos con camisa, en el caso de William con una parca porque está bastante helado, y así una serie de otros modos culturales que se ven expresamente determinados por una forma y un modo de vida eminentemente cristiano occidental. ¿Cuál es la importancia fundamental del cristianismo en este sentido? Si nos remontamos a la historia, esto comienza en el gran imperio romano, ¿ya? Este imperio que fue uno de los imperios más grandes de su época, y particularmente en una época del imperio romano que fue particularmente importante, que es la época que se conoció como la paz romana o la Pax de Augusto. ¿Qué importancia tuvo esta? Augusto, Octavio Augusto, inicialmente Octavio, después fue declarado Augusto, fue un emperador romano que inicialmente, y como sabrán aquellos que hayan estudiado la historia de Roma, inició siendo uno, un líder, un rey, en el segundo triunvirato, junto con Marco Antonio y con Lépido. ¿Qué ocurrió? Lépido inició una especie de rebelión porque consideraba que Augusto, en este caso Octavio Augusto, era muy débil. Lépido murió en ese intento. Luego Marco Antonio lo intentó nuevamente en la batalla de Laxio, también falló, y entonces Octavio fue declarado Augusto, ¿ya? Fue declarado el gran emperador de Roma. ¿Y qué se consiguió con esto? Uno de los periodos de paz más largos que haya conocido el Imperio Romano. Tan es así que en este periodo gran parte del Imperio Romano en su territorio fue gestándose de ese modo la civilización propiamente tal. Porque cuando existe este conflicto constante, tanto con las diversas provincias que se ven atacadas por sectores rebeldes, por otros reinos que querían atacar, y también internamente, coincidió que en esta época eh, el Imperio Romano tuvo un nivel pacífico, un nivel, no vamos a decir ausencia total de conflicto, porque eso es imposible, pero una paz relativamente importante que permitió que el Imperio Romano pueda expandirse cultural y socialmente en todo su territorio, especialmente en las zonas de Siria, que es precisamente donde nace Jesucristo, ¿ya? Entonces, ¿por qué es relevante analizar esto? Primero, de un punto de vista histórico, la leyenda señala que eh, Octavio Augusto recibe la visita de la Sibila Tiburtina. Esta Sibila, la Sibila Tiburtina, según cuenta la leyenda, le avisó en una visión que tuvo Octavio Augusto en el Capitolio en Roma, que iban a ser un rey, y este rey iba a ser el rey de reyes, que iba a ser el soberano de todos los territorios. Obviamente en ese momento no existía el cristianismo, el judaísmo existía en esta zona siria, y acá estamos hablando de Roma, Roma, el Capitolio en Roma. Entonces, la importancia que tuvo ese oráculo, más allá de que uno pueda creer o no, en lo particular, yo he encontrado suficiente evidencia histórica como para entender que esta visión sí ocurrió. De hecho, en ese lugar actualmente está emplazada una basílica preciosa, eh, la Basílica de Santa María in Araceli, en la cual precisamente uno entra y por un lado puede ver la imagen de César Augusto y al lado derecho se puede encontrar la imagen de la Sibila Tiburtina. Entonces, en ese momento hubo un punto de inflexión en la historia del Imperio Romano y a su vez en la historia de la humanidad. ¿Por qué? Porque es precisamente este momento en el que habían condiciones sociales, en este caso la paz, en uno de los imperios más grandes de su momento, con condiciones materiales, llámese económicas, de alimentación, de desarrollo humano, tan importantes, que si no hubiese sido de esa forma, probablemente Jesucristo no hubiese visto el avance de sus ideas o el avance de su religión posteriormente, como la vimos en ese momento. De hecho, cuenta la historia, y Flavio Josefo también lo corrobora, que esta idea de que José y María tuvieron que viajar de vuelta a Galilea a realizar esta actividad censal que había ordenado el gobernador, viene precisamente de una orden de César Augusto. César Augusto, que en este momento, como tenía disponibilidad de recursos, podía hacerse cargo del imperio, decidió
romantizar, por decirlo de una forma, expandir la cultura romana a Siria. Y bueno, el resto de la historia todos la conocemos. Entonces, ¿por qué es importante? Porque primero, acá en la doctrina se habla de la semina verbo, las semillas del verbo. ¿Qué importancia tienen estas semillas del verbo? Porque independiente de las condiciones materiales, hablamos también de ideas. Hubo un cúmulo de ideas que se fue acumulando desde la antigua Grecia, de la cual Roma también fue heredera, una serie de ideas que venían también de Asia, de China, que fueron cuajando ciertos principios fundamentales a los cuales el cristianismo, según las enseñanzas de Jesucristo, eran totalmente revolucionarias y contrarias a muchas ideas que estaban establecidas en ese momento. O sea, da la coincidencia, y a mi juicio no es coincidencia, que las ideas que proclamaba Jesucristo en vida, tanto en su obra como está recopilada en los evangelios, como también en parte de la historiografía, principalmente Flavio Josefo, estas ideas iban en la misma línea de pensadores que no tuvieron nada que ver, que fueron mucho anteriores, como Aristóteles, que de hecho es uno de los grandes padres de la civilización occidental, junto con Santo Tomás, y por eso se habla de aristotélico tomista, ¿ya? Porque se entiende que ambos se deben interpretar en un mismo sentido. Entonces, si nos vamos luego que fallece nuestro Señor Jesucristo y ya comienza todo este proceso que se relata en los Hechos de los Apóstoles, podemos ver que en este momento continuaba la paz aproximadamente hasta el año 40 después de Cristo, y en este proceso en el que grandes figuras romanas en esta provincia siria comienzan a convertirse, sin ir más lejos, Pablo de Tarso. Pablo de Tarso se señala que era un judío que precisamente se dedicaba a perseguir cristianos, se convierte al cristianismo y se convierte en uno de los más grandes evangelizadores de su época, al punto en que se señala que está San Pedro, que literalmente Jesucristo les entregó las puertas del cielo, ¿ya? Y lo señaló que sobre esta piedra iba a edificar su iglesia. Y por otro lado tenemos a Pablo. ¿Por qué es importante esto? Porque todas estas ideas no hubiesen podido desperdigarse por el resto del mundo, no hubiesen podido recibirse si no hubiese sido por las condiciones particulares que se dieron. Y eso lo vamos a ver más adelante, porque según nuestra tesis, es el cristianismo una de las bases tanto del desarrollo cultural, del desarrollo social, del desarrollo económico y de todas las condiciones que han hecho que nuestra civilización actualmente, nuestra civilización cristiana occidental, esté mucho más desarrollada que otras culturas asiáticas que en particular no han tenido mayor relación o no han logrado fundirse con el cristianismo, como podría ser las culturas budistas, el islam, la cultura china, dentro de todo el intento que el gobierno chino logró en cierto modo unir ciertos aspectos del taoísmo, del laoísmo. Es evidentemente que esta cultura cristiana occidental es superior. ¿Cómo llega todo esto a nosotros? A través de este mismo imperio romano que luego eh, acepta a través del concilio de Nicea la creación de la Biblia, el nacimiento propiamente tal de la Biblia, y luego comienza todo este proceso en el que el imperio pasa a ser un sacro imperio romano. Sacro porque es sagrado, porque el emperador Constantino asume que la religión católica, algunos señalan con un sentido más utilitario, de que en el fondo su conversión iba lisa y llanamente para conseguir que estas ideas no fuesen contra el reino, porque de hecho el mismo Señor Jesucristo señalaba que su reino no era de este mundo, pero también hay ciertos conceptos del cristianismo que pueden verse, incluso catalogarse como antiautoritarios, directamente. Entonces, todo este proceso, para algunos casual, para otros derechamente por conveniencia, para otros entendemos que es parte todo de un proceso de cristianización del mundo, como también se señala en la misma Biblia, que es algo que tiene que ocurrir. Después del Imperio Romano, una vez que ya avanzando muy rápido en la historia, se fractura,
tenemos el cisma de Oriente, ahí nace la Iglesia Ortodoxa, Mm. luego este imperio germánico, que ya era germánico, comienza su época de declive, y luego de eso, de varias conquistas, problemas con los godos, llegamos al imperio español, que ocurrió gracias a una suma de distintos reinos más pequeños que fueron realizando alianzas, hasta que Isabel de Castilla, todos la conocemos, eh, autoriza a Cristóbal Colón a explorar las Indias una vez que ya había descubierto que no había llegado a las Indias. Se le entrega la tutoría respecto de nuestro continente, no solamente América del Sur, sino América Central y del Norte también. De hecho, en Estados Unidos uno puede revisar que hay muchas ciudades en las que son más católicos que muchas ciudades de acá de América del Sur, lo que puede parecer un poco contraproducente y contradictorio, entendiendo que gran parte del movimiento independentista norteamericano es de raigambre en una parte calvinista, en otra parte puritano, en su mayoría. No son católicos, de hecho, era un movimiento ampliamente anticatólico. Entonces, lisa y llanamente y sin dar mayores rodeos, lo importante acá es entender que el cristianismo, cuando se desarrolla y cuando se aplican los principios fundamentales, cuando se aplican los valores que están contenidos en esta doctrina, es inevitable que son periodos pacíficos, es inevitable que se generen mayores condiciones materiales de desarrollo humano, culturales, sociales. ¿Para alguna coincidencia? Para nosotros no, nosotros creemos que está estrictamente de la mano. ¿Ya? De hecho, siempre se señala la Edad Media como una época oscura. No sé si tú compartes eso, William, que efectivamente la Edad Media haya sido una época oscura. No, 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 evidentemente no. Hay mucho, digamos, de cuentos, ¿cierto? De sombras que encubren realmente lo que ocurrió durante la Edad Media. Gran parte de eso es la culpa, digamos, de la Ilustración, pero claramente la Edad Media tiene mucho que aportar, incluso si tú lo miras desde el punto de vista filosófico, lo que ocurre durante la Edad Media, especialmente durante la Alta y la Baja Edad Media, uno puede avisorar ciertos debates que se van a presentar como modernos y que construyen la modernidad, pero que sin embargo ya previamente estaban siendo parte de las discusiones entre las diversas escuelas, ¿cierto? O las diversas, se podría decir, claro, entre los diversos filósofos teólogos que ya estaban visualizando ciertas discusiones tales como, por ejemplo, si las ideas son intrínsecas o no a la mente humana, la soberanía popular, ¿cierto? Si es que el rey o no tenía límites dentro del ejercicio del poder. Entonces, hay mucho que ya se estaba previsualizando y que claramente, gracias a la ilustración, termina siendo, digamos, casi demonizado. Y acá hay una cuestión bien interesante, ¿no? O sea, yo veo al cristianismo como, digamos, en cuatro etapas, y hartos señalaste tú en ese sentido. Porque por un lado, su nacimiento tiene que ver más bien, creo yo, con una idea de la prevalencia de lo uno. Y esto es bien interesante porque cuando uno trata de visualizar a las distintas civilizaciones antiguas, la mayoría eran politeístas, ¿cierto? Que creían en varios dioses y sin embargo, de todas maneras tenían como digamos, la indagación o la intuición de que había algo así como una sola verdad, ¿cierto? Pero los dioses estaban sujetos también a esa sola verdad y por lo tanto no tenían el poder que tenían, digamos, o que se empieza a construir desde el momento de que nace el cristianismo, ¿no? ¿Por qué? Porque, digamos, la idea hebrea del asunto y que se congenia muy bien con la lógica filosófica es esta idea de lo uno, ¿cierto? De la cima, de que hay una sola cosa y una sola verdad sobre la cual se erige todo el sistema de creencia o la cosmovisión del ser humano. Y ello, claro, si tú te das cuenta, desde el momento en que desde que el cristianismo se va digamos, siendo parte
no solamente de los fieles, sino también del poder. Cuando Justiniano se convierte justo a punto de morir, ¿cierto? Se convierte al cristianismo y luego Teodosio lo convierte en la religión oficial. En la medida en que el cristianismo, ¿cierto?, se va conjugando con el poder, estas ideas de lo uno, y que es súper importante, porque uno cree que no es importante, pero sí, de que lo uno, ¿cierto? Un Dios es el que está ahí instalado. A medida que ese poder, ¿cierto?, se va expandiendo también la idea de lo uno. Y que también tiene su resabio filosófico. Ya, obviamente, Aristóteles, como tú bien mencionaste, va también aportando esa idea de lo uno. Y esa idea de lo uno, ¿cierto?, o de la única verdad, La verdad con luego mayúscula. termina siendo disputada, ¿cierto? Disputada tanto por la visión de otras propuestas cristianas, ¿cierto? Aquellas que nacen especialmente en el mundo germánico, anglosajón, ¿cierto? Y luego con la Revolución Francesa. Siendo la Revolución Francesa la disputa mayor, ¿cierto? De mayor escala frente a lo que proponía el cristianismo. A veces se discute, ¿cierto? Axel Kaiser a veces dice, nos recuerda una anécdota en que al parecer Nixon va a China y conversa con el gran, digamos, con el líder chino en ese momento y se preguntan acerca de las consecuencias o, digamos, los efectos que tuvo la Revolución Francesa. Y la verdad es que el mandante chino dice simplemente todavía es muy pronto para saberlo. La verdad es que, claro, es muy pronto para saberlo porque la propuesta francesa de revolución termina por trastocar todos los cimientos teóricos, ¿cierto? Y digamos, los puntales culturales que significan el cristianismo. Y de ello deriva finalmente que el cristianismo tenga que replegarse, digamos, como hacia el mundo privado, que era el mundo, digamos, el espacio donde el cristianismo pudo sobrevivir a través de la secularización, ¿cierto? El cristianismo termina como replegándose y termina siendo algo así como simplemente el sostén de la fe personal de determinadas personas. Claro, pero disputándose en el fondo, en el espacio público, el convertir a más gente, ¿cierto? El conquistar los corazones de las personas para promover sus enseñanzas. Pero así como la cristiandad se convirtió en una religión privada, tú puedes ver que aparecen hoy día en este mundo público de lo líquido y simplemente lo, lo que no dura, ¿cierto? Lo que no puede ser perenne, finalmente disputándose la misma posición con el indigenismo, con el ecologismo, con cualquier otro ismo que termina simplemente por no otorgar las lecciones que quizá el cristianismo sí puede otorgar. Entonces, hay entonces como un papel del cristianismo que fue disputado, que la religión perdió, por decirlo así, y que hoy día estamos viendo sus consecuencias. Por ello es tan importante, ¿cierto?, rescatar un poco como la lógica del cristianismo y ver en qué este puede servir, no solamente para las nuevas generaciones, sino para este perfil de hombre de derecha que queremos hacia el futuro. Claro, de hecho hubo un concepto que tú mencionaste que para mí es absolutamente trascendental, porque este concepto de la verdad con mayúscula, no Exacto. esta idea posmoderna de que todos tenemos nuestras propias verdades y todas nuestras verdades son válidas dentro de nosotros, no. Esto es asumir que uno como sujeto, claro, uno puede acceder a porciones de la verdad, pero la verdad es y existe afuera. Para los hebreos, claro, la verdad era Dios, ¿ya? Que se podía revelar a través de, valga la redundancia, la revelación divina o a través de la voz de los profetas. Entonces, lo importante que hay que destacar acá es que cuando Jesucristo instaura su reinado, cuando inicia él y se declara rey, él asume el papel de ser la verdad. De hecho, él dice, yo soy el camino, la resurrección, la verdad y la vida. Mm. Entonces, esto es un cambio absolutamente radical, pensando principalmente que el imperio romano era un imperio politeísta, como bien señalaste tú. De hecho, si bien ellos tenían esta idea de que estos dioses estaban supeditados a una especie de, no sé si divinidad superior, pero sí a reglas que son
Exacto. superiores a ellos mismos y que ni siquiera ellos pueden cambiar. En En lo este caso griego es al era el revés. Moira, por ejemplo. En lo griego Claro, era el Moira, el tema del destino. efectivamente. Y de hecho Aristóteles rompe con eso. Y por eso es que es particularmente revolucionario el pensamiento aristotélico, Sí. pero Aristóteles necesitaba un sustento material, un sustento cultural e ideológico, porque claro, cuando uno lee a Aristóteles, uno puede pensar que, y este tipo escribió esto hace miles de años atrás, y es tan vigente que cuando uno lee a Santo Tomás, que tampoco es particularmente reciente, pero siempre se ha señalado que Santo Tomás vino a cristianizar a Aristóteles. ¿Por qué? Mm. ¿Y cuál es la gracia de que la mayoría de estos pensadores de la Edad Media, de la escolástica y de todas estas épocas tan eh, demonizadas, en cierto modo, por la Ilustración, señalando que eran épocas oscuras, es que ellos tenían como prisma la religión cristiana, los dogmas y la teología? O sea, todo lo que ellos proponían como ideas tenía ya el filtro del cristianismo. Y por eso es que cuando uno lee a Santo Tomás, y es brutal, porque él hace el ejercicio de presentar sus ideas, presentar las refutaciones que a él se le ocurre, que el resto podría tener, y las refuta. O sea, es un ejercicio tan riguroso el que realiza Santo Tomás, y tiene una razón de ser, porque, claro, actualmente un cientista social, un pensador, puede darse el lujo de llegar y elucubrar la idea que se le ocurra, y en, no sé, en 2, 3 meses más pensar de una forma totalmente distinta, y nadie le va a decir, oye, te estás contradiciendo, porque él va a decir, no, yo pienso de la forma que yo pienso, y así es como el mundo me hace sentido. Yo puedo cambiar, las personas cambian, somos dinámicos. Pero los teólogos no tienen ese derecho. No pueden hacerlo porque ellos están sujetos a la verdad que es inmutable. Toda idea que ellos tengan debe ir en línea y en consonancia con esta idea de verdad, que a su vez asume una serie de otros preconceptos y presupuestos que ellos tienen que respetar. Entonces, ese sentido de rigurosidad se rompe totalmente con la Revolución Francesa y con la Ilustración en general, como bien señalabas tú. Todo este proceso de secularización, desde un punto de vista estrictamente personal, yo lo veo como un sentido de volver mucho más mediocre la producción de conocimiento, porque si ya no existe un Dios, si no existe una serie de reglas que son inmutables, no existen estas reglas que nadie puede contradecir. O sea, el hecho de señalar que todo tiene una causa, que de hecho es una de las vías que señala Santo Tomás para probar la existencia de Dios, todo tiene una causa, pero hubo algún momento en que la causa primera, la causa inicial, no tuvo a su vez una causa anterior. O sea, es de toda lógica asumir, Toda lógica. Mm. es de toda lógica asumir que para que exista el inicio del movimiento, y de esto es otra de las vías que señala Santo Tomás, el motor inmóvil, Motor inmóvil aristotélico, sí. sí, son una serie de características que él señala que tienen que cumplirse lógicamente para que esto exista, para que la realidad exista tal como nosotros la comprendemos. Ese sentido lógico, porque acá no estamos hablando de fe estrictamente, y ese es el punto que No. muchos no han comprendido. Esto no es sobre fe, esto es sobre lógica. Una lógica causal que nos dice que en el sentido de la historia, si uno analiza tribus africanas que no han tenido este influjo eh, greco-romano, cristiano, y que conviven con nosotros en este tiempo, porque no es decir, claro, en 2000 años de civilización obviamente tienen que haber avanzado, sí, pero ellos siguen viviendo así como vivían hace 7000 años. Entonces, cuando uno compara ciertas civilizaciones que han tenido contacto con el cristianismo versus civilizaciones que no han tenido ese contacto, la diferencia es brutal. Ahora, ¿cómo se la saca la mayoría, cómo se quita de encima este argumento? Es que ese es un argumento colonialista, ese es un argumento racista, ese es un argumento eh, eh, en que tú, en cierto modo, miras en menos a ciertas etnias, a ciertas culturas. Y sí,
efectivamente, son culturas superiores, pero no es porque ellos estén mal, es porque ellos no han estado sometidos a las ideas correctas. Y no son correctas precisamente porque sirven porque son las ideas correctas. Ese es el sentido lógico. No sé si tú compartes o estás de acuerdo, William, con esta visión de que en ciertas zonas en las que el cristianismo todavía no ha calado, estas ideas no han calado profundamente, eh, estos lugares, estas civilizaciones, estas culturas estén en un constante grado de subdesarrollo y que mientras el cristianismo no les llegue, porque más allá de una visión eh, estrictamente económica o material, sino que en el sentido del desarrollo humano, del desarrollo del pensamiento, ¿tú crees que ellos puedan lograr en el curso del tiempo, no sé, 100 años, 200, 1000 años más, lograr de forma independiente las mismas ideas que nosotros logramos en 2000 años de cristianismo? Varias preguntas a la vez, ¿cierto? Bueno, mira, la primera es que yo comparto mucho la tesis de Neil Ferguson, que nos dice dentro de varias apps, ¿cierto? O varios elementos que fueron adaptándose y que de alguna manera terminaron por ser la respuesta al por qué Occidente prevaleció frente a Oriente, ¿cierto? O a cualquier otro tipo, digamos, de cosmovisión general. Una de ellas era el cristianismo. ¿Ya? Y Neil Ferguson lo explica muy bien porque, claro, dice, pero ¿y cómo China? ¿Cómo la cultura china o en Japón, ¿cierto? Hay algunas cosas que están prevaleciendo y que incluso se han ido adaptando. Claro, se adaptan a Occidente, pero las reformamos. No caen de la misma manera, ¿cierto? Acá y de hecho él nos da con ejemplos claros de que en China la cantidad de cristianos que tú puedes encontrar en la civilización china es enorme, que incluso ha llegado a institucionalizarse en el sentido de que hay digamos, iglesias católicas, por ejemplo, en China. Entonces, y que en Japón también. Entonces, de alguna u otra manera, ahí descartamos un poco la otra respuesta o posible respuesta que alguien te podría dar para abrir el debate, ¿no? Pero claro, o sea, es que la significancia del cristianismo va un poco más allá de meramente adoptar el canon de lo que es ser miembro de la religión católica, ¿ya? ¿Por qué? Porque evidentemente hay ciertos elementos que terminan por permear la cultura, como tú bien lo dijiste, y que habiéndose secularizado o no, dichos elementos han proporcionado, ¿cierto? Un auge material, un auge cultural que antes no hubiéramos podido vivir, ¿cierto? No hubiéramos podido vivir si no hubiese sido porque aparece, no, perdón, si no hubiera pasado que aparece el cristianismo, ¿no? Y que obviamente, cuando tú lo ves hoy día en perspectiva, te das cuenta que si bien hay elementos que podríamos criticar, no al nivel de lo que hicieron Voltaire y los otros ilustrados, que finalmente demonizaron al cristianismo, y incluso demonizaron bastante el papel de la Inquisición en España, ¿cierto? Si uno puede ver los documentos, están disponibles en todos lados, y la Edad Media, obviamente, como consecuencia, uno puede ver que hay ciertos elementos del cristianismo que son rescatables en el sentido de que es a consecuencia de ellas que hoy día estamos en el nivel de, digamos, de civilización en el que estamos y que lamentablemente hoy día, ¿cierto?, se ve en franco retroceso a raíz justamente de lo que es la posmodernidad y la sociedad líquida, por ejemplo, que describía Sigmund Bauman. O sea, y es evidente que cuando tú tomas estos elementos te das cuenta que la civilización occidental es superior a las otras y que yo creo que lamentablemente las otras no llegarán a ser a ese nivel porque lamentablemente, quieras o no, el choque cultural ya se dio. Y al haberse dado, es difícil, digamos, preguntarse, o este tema de los contrafácticos, ¿no? ¿Qué hubiera pasado Mm. si la civilización occidental no hubiera llegado a tal lugar? No, a mí me parece que ahí ya no tiene mucho sentido. Pero lo interesante, insisto, para nosotros, desde un punto de vista político, es lo que se encuadra con el concepto de verdad.
que no es meramente cristiano, sí está bien, o sea, ya la filosofía había deslizado el tema del ser, ¿cierto? Y que por lo tanto el ser es uno y uno solo porque según las reglas de Parménides no puede ser múltiple porque entre uno y otro está la nada y entonces aquello que era ser no es nada, ¿cierto? Y ahí hay una serie de reglas, ¿cierto? Del por qué Parménides nos postula por qué el ser tiene que ser uno, ¿cierto? Uno en el tiempo, no sujeto al tiempo, ¿cierto? No movible, hay varias reglas que no quisiera dar a explicar acá, pero lo importante es la idea del ser, ¿cierto? Y que esta idea de que lo uno se refleja de tal manera en nuestras prácticas de que lo logramos adaptar y que nuestro reconocimiento al fin, incluso desde la Edad Media en adelante, es que nuestra capacidad, ¿cierto?, de conocer la verdad es bastante limitada. No imposible, pero limitada. Y ahí entonces que la postura crítica hacia esa verdad, que no somos nosotros, ¿cierto? Él lo dice, ¿cierto? Yo soy la verdad. Claro, tú eres la verdad, ¿nosotros qué somos entonces? Aquellos que intentan, ¿cierto?, agarrarse de esa verdad. Y que en esas limitaciones propiamente humanas reconocemos que quizás, como bien dice la fenomenología, y que bien tiene un origen con Franz Brentano y es cristiana, o sea, tiene un origen cristiano también, es entender que a cada uno le corresponde una cierta faceta de la verdad, una faz de la verdad, diría Husserl. Eh, Ortega también lo dice muy bien, ¿cierto? Hay un fenómeno y todos tenemos una cierta cara de esta verdad. Y sin embargo, en conjunto, ¿cierto? Podemos alcanzar o pretender alcanzar un poco esa verdad. Sin embargo, no por eso, y ahí es donde está el cuento, no por eso llegaríamos a entender que solamente la razón es la única que se erige como diosa, ¿cierto?, de la verdad, y ahí empezamos la crítica con la ilustración, pero mucho menos adoptar esta idea de que la verdad no existe, de que no hay forma de obtenerla, y por lo tanto instalar como único sermón para nuestras vidas el hecho de que cada uno tiene su propia verdad y por lo tanto anular todo tipo de discusión o todo tipo de debate. Y insisto que es súper importante porque termina o no de alguna manera permeando a toda la humanidad, a todo lo que estamos discutiendo hoy día, e incluso manifestaciones políticas como lo que hemos visto con la Constitución, cuando podemos hacer comparaciones entre la Constitución del 80, ¿cierto?, y el mamarracho que nos han propuesto. Y ahí quisiera entrar, digamos, en otros puntos. Porque claro, la Constitución del 80, y que luego ya hemos visto, ¿cierto?, ha ido depurándose hasta el 2005, recibe una reforma súper importante, el año 89, antes de entrar en democracia también, ¿cierto? Tiene muchos resabios cristianos. Eso es innegable. Muchos resabios cristianos, gracias de la mano de, no solamente de Jaime Guzmán, que siempre es endilgado como el único que supuestamente parece que redactó él la Constitución y nadie más. Bueno, si nuestro presidente dice que 4 generales la redactaron es peor. ¿Cierto? Claro, pero no, o sea, la Comisión Artusan estaba, digamos, compuesta por varias personas más y obviamente lo que queda en evidencia es que, de todas maneras, hay resabios de cristianismo evidentes, pero no son resabios de cristianismo porque era la religión oficial, ni siquiera porque supuestamente era hegemónica o parte como intrínseca de la sociedad chilena, sino porque es evidente que muchas de sus lógicas eh, vienen vienen desde siempre acompañando las ideas de derecha e incluso a las ideas de centro, y por lo tanto todas ellas congeniaron de alguna manera para dar como producto una constitución del 80. Y con solo leer el artículo primero de la constitución yo creo que queda bastante claro. Quizás ahí tú puedas ahondar más. Sí, de hecho, más allá de, como bien señalas tú, el tema de que sea una constitución confesional o que establezca un estado confesional, no nos Claro, que referimos no a es eso. eso. Nos referimos a que hay toda una filosofía y una teología que trasunta a este proceso de la comisión de estudios, que más allá de que los miembros hayan sido cristianos, el mismo texto nos da a nosotros, y de hecho el artículo primero da para hacer un análisis completo de, no sé, unos 5 o 6 tomos, dependiendo de cada uno de los incisos, porque por ejemplo, señalar que las personas nacen libres, iguales, en dignidad y derechos,
esa es una idea que, claro, muchos pueden decir, sí, es una idea liberal, y sí, efectivamente, es Por una idea supuesto. liberal, pero no es una idea que nazca con el liberalismo, es una idea por mucho anterior, y es una idea cristiana, señalar que todos somos hijos de Dios porque todos somos su creación, independiente de Exacto. si somos esclavos o si somos seres libres, si somos ricos, si somos pobres, si somos judíos o si somos gentiles, como señala. Claro. El señalar también que la familia es el núcleo fundamental de la sociedad, esa es una idea profundamente hispana católica, Cristiana, porque claro. podría, no sé, un ejercicio ya de hipótesis, si nuestra constitución fuese libertaria o fuese objetivista o anarcocapitalista, no diría que la familia es el núcleo fundamental de la sociedad, diría el individuo es el núcleo fundamental de la sociedad. Pero no, señala que es la familia. Eso no es coincidencia tampoco, porque acá está haciendo una declaración primero en que la familia es la primera institución de socialización de los nuevos individuos que se van asimilando a la sociedad. Luego tenemos, de hecho en la psicología también está estudiado, luego de eso está la escuela, luego de eso está la sociedad un poco más organizada y al final ya cuando uno es adulto se desenvuelve ya en la sociedad en su plenitud. Pero la familia es la principal institución de socialización de los individuos. Y de hecho, los ejemplos son súper claros. O sea, cuando no hay sociedad basada en la familia, cuando la familia está cada vez más disuelta, o derechamente no hay familia, como en el caso de los jóvenes del Sename, vemos que son jóvenes que cuando son adultos no pueden eh, fundirse en la sociedad como un miembro más, no pueden desenvolverse como uno más. Entonces, entender acá una institución natural como es la familia, que es una institución, obviamente uno habla de familia, uno entiende que la familia está compuesta por inicialmente una pareja monógama. Ya eso también es un concepto que está detrás. Porque claro, en una sociedad islámica quizás el concepto de familia sea el harem completo, al que tiene derecho el hombre. No, acá estamos hablando de un modelo tradicional de familia. Y si bien no lo dice acá textualmente, se entiende que para que la familia sea el núcleo fundamental de la sociedad es porque es en la familia donde van incorporándose nuevos ciudadanos a la polis. También señala que el Mira, Estado reconoce y ampara a los grupos intermedios. Sobre ujú. el tema de los grupos intermedios también, ¿qué nos puedes aportar sobre eso, William? Este concepto de grupos intermedios. Mira, yo quisiera repasar todas las partes que tú me dijiste porque son Dale. súper súper relevantes. Mira, la primera, cuando tú hablas de la dignidad, reconoce, ¿cierto? El Estado reconoce la dignidad de las personas, ¿cierto? Traducida en derechos, deberes, etcétera. Como tú bien dijiste, eso no es, si bien es una idea liberal, ella se reconoce en torno justamente a lo que tú dijiste, a la idea de que si somos todos hijos de Dios, ¿cierto? Fuimos creados a su imagen y semejanza, es evidente que entonces somos iguales. Y ahí está el Efectivamente. tema ahí está el punto. Yo se lo enseño así a los chicos cuando hablamos de historia y el proceso de ilustración, que llegaron a una lógica y que era obvio, si somos todos iguales, ¿cierto? ¿Cómo no vamos a tener los mismos derechos o deberes? Es una cuestión como muy obvia, ¿cierto? Y reconocer los derechos es reconocer la dignidad de un hombre y que ella no depende generalmente de la mera aceptación, digamos, de los demás, a pesar de que operativamente se dé así, sino que esta proviene con anterioridad al tema político, ¿ya? Y eso está reconocido desde Santo Tomás en adelante. No es una cuestión meramente secular por parte de la filosofía francesa, digamos, de los tiempos de la Ilustración, para nada. Eh, a la vez, tú puedes reconocer, claro, que la familia, ustedes se sorprenderían si se dieran cuenta de que los liberales clásicos, los primeros, jamás demonizaron a la familia. Jamás. Ellos sabían que la familia es, como tú muy bien mencionaste, uno de los primeros elementos de socialización. Y se entiende que la vía liberal, es decir, la vida liberal como tal, se vive entre personas, se vive entre individuos, por supuesto, pero que han formado parte de una familia y han reconocido con anterioridad ciertos sus vínculos sociales. Que esa
el individualismo como tal, que quizás muchos liberales reclaman, en especial yo me acuerdo de una discusión con Lucas Blázquez en algún momento, cuando el tipo me decía que claro, que la Constitución no era liberal. No, es liberal. Y es liberal porque obviamente cualquier liberal clásico, incluso aquí muy cerquita, Andrés Bello, Lastarria, ellos reconocen que la familia es el primer eslabón social. El individualismo es una forma de vida social. ¿Ya? No es una atomización como algunos críticos conservadores, más bien aparejados como al camino, digamos, del social cristianismo, ¿cierto? Ellos como que creen esta idea como que el liberal se atomiza, se aleja. No, no, señores. El verdadero liberal es aquel que es capaz de desarrollar su individualidad siempre dentro de este orbe o vínculos sociales. Por eso como consecuencia, porque ahí ven la hermosura del artículo primero de la Constitución, porque va como decantando, ¿cierto? Se reconoce la dignidad de la persona, individuo, que forma parte primero de una familia y luego de los grupos intermedios, que son las formas en cómo lo colectivo, ¿cierto?, se va generando de manera espontánea y va obviamente reforzando los vínculos sociales que los sujetos tienen dentro de la sociedad. Y en ese mundo el Estado no tiene nada que decir, salvo alejarse, salvo respetar. Por eso también la Constitución del primer artículo, el primer artículo reconoce, es el Estado el que está al servicio de la persona humana, no al revés. No al revés como lo han querido instalar en esta Constitución, en este mamarracho que se va supuestamente a determinar el 4 de septiembre si lo aceptamos o no. Es al revés. Es el sujeto en su vida individual, ¿cierto?, desarrollada en un mundo social, la que es previa al asunto político. Es una cuestión, pero es bellísima. Y lo más, digamos, que un libertario, como tú muy bien dijiste, Ricardo, confunde, es esta idea de que supuestamente el libertario pareciera vivir fuera de los vínculos sociales, ¿cierto? Como fuera de los cánones, es como que rompe los vínculos totales con los demás. Si ellos Es que pudieran no vivir son en una voluntarios. isla, sería mejor. Sí, pues, es que el tema es que en la familia uno no la elige. Entonces hay un sentido un poco más impuesto, pero impuesto por la naturaleza misma. O sea, ya querer rebelarse contra la naturaleza yo creo que es una imbecilidad. Es que mira, ahí es donde uno puede encontrarse con los conceptos de repente de Ortega. Ortega hablaba de cómo, por ejemplo, el orden, bueno, él lo reflejaba en comparación con el Estado romano, pero el Estado romano, ¿cierto? Él lo entendía como el orden social naturalmente constituido. Por lo tanto, él decía, el Estado tiene que ser algo así como la piel. ¿Y qué significa eso? Que el orden social es la piel, ¿cierto? Tú no te sientes aprisionado por tu piel, ¿cierto? No, No, nadie se siente aprisionado por la piel. Por lo mismo, uno se siente libre dentro de esas mismas reglas. Cuidado con entender que esto fuera algo así como la voluntad general rusoniana. No, no, no estamos diciendo eso. Lo que decimos es que obviamente tu libertad como individuo, y de hecho la importancia de quién eres tú como tal, se juega dentro de vínculos sociales. ¿Ya? Nadie puede controlar finalmente lo que tú puedas hacer con tu cuerpo y con tu mente en ese sentido. Es ahí entonces que reconocemos al liberalismo como tal. Pero obviamente la libertad se juega entre vínculos y esos vínculos de alguna u otra manera te condicionan. Te condicionan, es como lo que reclamaba Nietzsche. Nietzsche quería romper esos vínculos, ¿cierto? Romper esa capacidad de estar con otro, porque estar con otro estaba el peligro de sujetarse al otro. Pero es ridículo, porque en el fondo lo que Nietzsche esperaba es imposible. Y a la vez lo que deparan los libertarios, que ahí podemos tocar de repente algunas cuestiones con Ayn Rand, pero es lo mismo, querer como romper esa situación. No, no, chicos, o sea, la libertad se juega entre vínculos, y el vínculo te demanda cosas, por supuesto que te demanda cosas, pero es parte del juego, es parte de la relación, ¿ya? Y eso proviene del cristianismo, la idea determinante de que tu vida juega un papel, ¿cierto?, dentro de una complejidad más grande, eso es cristiano. Y el liberalismo lo toma. Los primeros liberales nunca fueron anticristianos, salvo los franceses.
Y es ahí porque yo les digo que la Revolución Francesa tiene esta repercusión. La Revolución Francesa fue tan descarada de querer darle como el punto a Dios, ¿cierto? Ellos son todos deístas. Bueno, no quiero generalizar, pero muchos son deístas. Y eso significa que Dios tiene que ser racional. No puede ir más allá de eso. Pero es como sujetar a Dios, es como querer como aprisionarlo en una camisa de fuerza que no lo deja hacer. Y por lo mismo, los ilustrados franceses depararon tanta tontera, ¿cierto?, hacia adelante. No es lo mismo, por ejemplo, con la ilustración escocesa, ¿cierto? La cual el sentido común, el respeto por lo divino. De ahí también que Edmund Burke hablar de lo llamativo que era esta nueva revolución. Cuando él hace su estudio de la Revolución Francesa, no entiende por qué queman iglesias, ¿cierto? ¿Por qué quieren asesinar al clero? Claro, puede ser que por este vínculo que el clero tenía con el rey y todo lo demás, pero es porque el clero también tenía en su mente conservar el orden de sentido que estuvo presente y que es consecuencia natural de cuáles son nuestras ideas racionales y de sentido común. No todo era, no todo era, por decirlo así, un sucio patronato, ¿cierto? Como supuestamente también lo que hicieron ejemplificar con la colonia. No todo era así. Por eso le llama tanto la atención a Edmund Burke, que él se considera un Whig, pero se considera un old Whig, ¿cierto? Es como, y sí, yo quiero cambiar las cosas, pero eso que estoy viendo ahí, eso no es cambiar, eso no es evolucionar, eso es destruir. Por eso la Constitución del 80 tiene tanto valor. Y ahí es donde podemos también revisar los otros puntos, ¿cierto? De ¿Qué es lo que hecho, nos presenta la nueva Constitución? señala también que el Estado está al servicio de la persona humana, tú ya lo dijiste, pero, insisto, acá los conceptos son muy importantes. Hablar de persona humana, ¿hay personas no humanas? Naturalmente que Claro. sí, naturalmente que sí. Y de hecho esto es un concepto que está calcado de Santo Tomás. Santo Tomás a su vez lo toma de Boecio. Es decir, señalar que hay personas humanas y a su vez hay personas no humanas. Porque es importante señalar que quizás puede ser una sutileza. El Dios cristiano no es un Dios lejano, no es un Dios al cual uno no pueda acceder. De hecho, lo primero que se Esa es la gran señala es que diferencia es con un Dios Aristóteles. personal. Uno puede Ujú. tener un vínculo personal con Dios. Y tan es así que esta verdad que está arriba en el mundo de las ideas, por decirlo en conceptos más clásicos, esta verdad decide encarnarse en hombre. Más allá de que algunos puedan decir, sí, efectivamente Jesús era Dios, Jesús no era Dios, no es Claro, relevante esa discusión. El tema está en que el hecho de que Dios haya decidido encarnarse en hombre es única y exclusivamente con la razón de que nosotros podamos acceder a una porción de esa verdad. A esa verdad que es una persona no humana. Jesucristo fue una persona, pero no fue una persona humana porque él era Dios. No era un Dios, era Dios. Y entonces, este concepto de persona humana engloba toda una filosofía detrás. De hecho, el mismo Santo Tomás señala que hablar de persona humana es entender que somos individuos, ¿ya? No es que el concepto de individuo nazca con el liberalismo, como muchos ignorantes señalan, no. exacto. El individuo nace con Santo Tomás y Santo Tomás a su vez lo toma de Boecio. Señala que es individuo, ¿por qué? Porque es una sustancia que es única e irrepetible en sí misma. Que esto también es un Exacto. concepto muy cristiano, de que no somos reemplazables. De hecho, después Kant lo va a recoger señalando que no somos medios, somos fines en nosotros Yes. mismos, porque no somos reemplazables, somos únicos e irrepetibles. También señala Santo Tomás que somos personas individuales que tenemos una naturaleza racional. Y esa naturaleza es, como el nombre lo dice, algo a lo que nosotros no podemos eludir, es parte de nuestra esencia, es nuestro ser, es nuestra naturaleza ser racionales. Ahora, ¿quiere decir que solamente a través de la razón podemos acceder a la verdad? Evidentemente que no. De hecho,
Este concepto de derecho natural, que también adelantémoslo, es el que inspira nuestra constitución vigente. La del 80, con todas las modificaciones, no ha tocado el artículo 19 que asegura a las personas sus derechos. Es decir, reconoce que los derechos son anteriores a la existencia del Estado. Entonces, el rol que le cabe al Estado es reconocerlos y asegurarlos. Son derechos que nosotros teníamos desde antes que existiera el Estado chileno, desde antes que llegaran los españoles. Son derechos que nosotros tenemos como personas por el solo hecho de ser personas. Hay un remedio de esto que la doctrina de los derechos humanos ha recibido, pero lo desnaturaliza el concepto. Desnaturaliza el concepto de derecho natural. Por ejemplo, el derecho a la vida, yo diría que es el derecho natural por esencia, que también está consagrado en nuestra Constitución. ¿Y por qué es importante el derecho a la vida? Porque naturalmente nosotros como seres humanos, como animales, tenemos un instinto de supervivencia, tenemos un instinto de autopreservación, no solamente de nosotros, sino de la tribu, que digámoslo, somos animales sociales, no somos animales que están creados o que estemos diseñados para vivir en solitario en la montaña, no, no funciona así. De hecho, si todos hiciésemos ese experimento, la civilización humana se acabaría en una generación, y no habrían hijos. Entonces, conceptos también como el de bien común, ya lo conversamos anteriormente, pero el hecho de señalar que existe un bien común, podamos acceder a él o no, es otro tema, pero existe un bien y a su vez existe un mal, y este mal puede ser castigado. Se reconoce que existe un mal y este mal es mal no por acuerdo, no por que nosotros convengamos todos como sociedad que tal acto es malo. Ese acto es malo en sí mismo. Y las cosas buenas o las acciones buenas son buenas en sí mismas. Ese es un concepto ético y moral que está incluido en nuestra Constitución. De hecho, se proscribe el terrorismo como contrario a los derechos fundamentales, como contrario a la naturaleza humana, contrario a los derechos humanos. ¿Y por qué? Porque se asume que las conductas terroristas, aun cuando puedan estar inspiradas en las mejores intenciones, son malas en sí, son intrínsecamente malas. No importa que un acto terrorista sea realizado con un fin muy noble, no es relevante, no es relevante. Asume que hay acciones que son malas en sí. Y por eso es que señala también acá que es deber del Estado resguardar la seguridad nacional, dar protección a la población y a la familia y propender al fortalecimiento de la nación. Porque claro, ¿para qué va a existir un Estado si no es para eso? Yo creo, y mira, ahí hay una cuestión muy interesante para colocarlo en regla. ¿Por qué nosotros le hablamos al liberalismo? Yo mismo, ¿por qué le hablo al liberalismo? Porque como bien dice Juan Cristóbal Demia, ¿cierto? Es la doctrina que ganó la batalla, por decirlo así, ¿no? Dentro del mundo de las ideas de la derecha, en general, ganó el liberalismo, ¿cierto? Se instala desde especialmente la caída del muro, ¿cierto? Como la hegemonía del liberalismo. Y por eso a uno le llama la atención que esos mismos liberales, o que se dicen liberales, no reconozcan sus propias ideas en el artículo primero. Cuando tú hablas del bien común, claro, ¿qué ha pasado? Que desde las encíclicas del Rerum Novarum, ¿cierto? Y la 40º ano, no me acuerdo muy bien en este momento quiénes son los papas que lo escribieron, pero estaba esa idea de que, por ejemplo, el principio de subsidiariedad, la idea del bien común, ¿cierto? Eran conceptos que más bien se asociaban al socialcristianismo. Y la verdad sea dicha, estos conceptos son liberales. El principio de la subsidiariedad ha estado presente desde antes que se publicaran, por ejemplo, esas encíclicas. Ustedes lo pueden ver en el origen mismo del liberalismo, en Chile incluso. O sea, si van a las ideas de lo que pretendía en su momento, por ejemplo, Lastarria. Lastarria era una persona, José Victorino Lastarria, un filósofo rancagüino, ¿cierto?, chileno, en una de sus obras, especialmente en las Américas y luego en las lecciones positivas de política, él claramente especifica lo que es el principio de subsidiariedad.
años antes de que salieran las encíclicas de los papas, ¿cierto? El mismo Lastarria era defensor de la familia. El mismo Lastarria entendía que había una posibilidad de juzgar, porque si tú no consideras nada bueno, tampoco consideras mucho qué es lo que es lo malo. Al momento que tú no consideras nada malo en sí, entonces ¿con qué derecho juzgas? ¿Cierto? ¿Cómo castigas al que comete un error? Si no hay una posibilidad de libertad, no hay entonces responsabilidad moral. ¿Se dan cuenta? Es decir, el cristianismo mismo reconoce, cuando entiende que el sujeto es libre, porque la libertad no fue inventada por los liberales, sino que también tiene sus primeros resabios en el cristianismo, tal y como ésta se plantea en la Constitución, te das cuenta de que no hay libertad sin responsabilidad, sabes que no hay responsabilidad, ¿cierto? Social si no existe también libertad. Y eso también es propio del cristianismo. Entonces lo que tú te das cuenta hoy día es que en virtud de esa lógica de una libertad posmoderna, desvinculada de todo sentido social, ¿cierto? Nos encontramos con, ¿qué? Con ecologismo. Nos encontramos con una constitución que reconoce los supuestos derechos de la naturaleza. Estás tocando toda filosofía de agencia, de libertad y responsabilidad moral, ¿cierto? ¿Por qué? Porque la naturaleza no tiene responsabilidad moral. ¿Cómo la tiene si no puede actuar? ¿No es verdad? No puede actuar, por lo tanto, esa idea de un ecologismo que más bien pareciera trascender hacia una idea religiosa de nuevamente el reconocer o volver a sacar la Pachamama como vínculo último social, vemos de nuevo que hay una idea, una cosmovisión disputando justamente lo que cristianamente nosotros reconocemos como de sentido lógico. La muerte del hombre, ¿cierto? El cómo por ejemplo, dentro del derecho a la propiedad o de la posibilidad de crear una empresa, esta empresa no puede tomar elementos, ¿cierto?, que puedan contravenir a los derechos de la naturaleza. Y cómo el indigenismo, ¿cierto?, que uno podría tomar el indigenismo como una propuesta evolucionada de respeto a los derechos humanos, o el tomar el indigenismo como probablemente comunidades de cuerpo intermedio, en realidad se termina convirtiendo en una instauración de una élite y lamentablemente tomando elementos que contravienen precisamente la idea de igualdad, que es la que nosotros derivamos justamente del cristianismo. Si somos todos hijos de Dios, somos todos iguales. ¿Por qué entonces un indígena es más importante digamos, que la igualdad ante la ley, o la igualdad ante Dios en ese sentido? Y esto nos viene de antes, porque no hemos logrado visualizar cómo durante los tiempos, digamos, de Indias, no lo voy a llamar de la colonia, pero por respeto ya de Indias y de la colonia, los primeros atisbos de protección a los indígenas provienen justamente del mundo cristiano. ¿O no? Bartolomé de las Casas, Francisco Vitoria. Yo discrepo Todos con lo de las ejemplos. casas. Hay parte de la historiografía que señala que Bartolomé de las Casas exageró bastante en su relato, pero es un tema aparte. No, Pero sí, por supuesto. de Vitoria estoy totalmente de acuerdo. Total, el de Indies, ¿cierto? O sea, del mundo cristiano proviene el principal respeto a los indígenas como sujetos de derecho, porque somos todos iguales ante Dios. Y de nuevo, el indigenismo contraviene la lógica cristiana, y ahora no somos todos iguales ante Dios, sino que hay ciertos personajes que al parecer son más importantes que uno. Y eso, tanto el ecologismo como el indigenismo, como tú bien señalas, son ideas modernas, no son ideas, o sea, no es que los indígenas hayan creído desde el principio que ellos eran superiores, muy por el contrario. Todo este proceso de asimilación cultural, de mestizaje, fue precisamente entendiendo que no es como dice gran parte del relato, que ellos trajeron el oro, o sea, ellos se llevaron el oro y nos trajeron la religión. Es un relato asqueroso, Claro. pero Pero yo diría que son postmodernas, ¿eh? No tan modernas. Pero bueno, es que siempre están los vínculos, siempre están sí, como los sí, puntos intermedios, pero son más postmodernas. Si tú puedes visualizar lo que es la primera filosofía de la mitad del siglo XX, la primera mitad, te darás cuenta que son consecuencias de los debates modernos, pero que luego, llevados hasta el hartazgo, hasta el paroxismo más imprudente, ¿cierto?, e indecente,
nos encontramos entonces con los Foucault, con los Derrida, con sujetos que terminan por destruir finalmente digamos, la filosofía como tal. Y todo eso tiene su origen en el buen salvaje. Esta idea, y que en el fondo a esa idea trasunta toda esta culpa Incluso que antes, tiene, claro, sí, también incluso antes, con antes. Montaigne. Mm, Montaigne es uno de los primeros indigenistas que visualiza que al parecer habrían ciertos valores por parte de los indígenas que el mundo europeo ha perdido y él pide, por favor, Europa, aprende. Luego eso termina trastocándose con Rousseau, ¿cierto? Con el buen salvaje. Luego vemos incluso que en el Cándido de Voltaire hay una suerte como de respeto irrestricto a la riqueza y al aprendizaje, a lo que supuestamente los indígenas nos podrían haber enseñado. Eh, y ahí es donde tú logras entroncar la crítica que en general se hace al mundo hispano o digamos a todo lo que es la leyenda negra, ¿cierto? Se conecta necesariamente con esa crítica y en América también repercute. El mismo Lastarria, el joven Lastarria, tenderá a esa misma idea. Un respeto, así, una visualización de Capullicán y de Lautaro, pero a niveles endiosiables, ¿cierto? Frente a lo que es el mundo hispano. O sea, para Lastarria incluso uno puede ver en el manuscrito del diablo que él dice, debajo de Chile lo que encontramos principalmente son las heces españolas. Y que está vinculado obviamente con el mundo cristiano, con la jerarquía, ¿cierto? Con esta idea del respeto irrestricto a la autoridad y a tu monje, a tu cura. Entonces, hay una cuestión, el joven Lastarria tiende a ser así, y refleja mucho lo que es la crítica indigenista en Chile. Cómo se va construyendo a partir de esa misma idea lastarriana, del joven Lastarria, y ya después Lastarria aprende, pero al principio no se vincula mucho con esa idea, y se va construyendo la crítica indigenista a lo que vemos hoy día. Pero claramente en contra del cristianismo y lamentando en el fondo que eso haya ocurrido, porque el liberalismo chileno, eh, lamentablemente, en especial este liberalismo postmoderno, tiene esos vínculos con ese mundillo, con ese mundillo lastarriano, el del joven, el de Bilbao, el de Santiago Arco, con eso se vincula. claro, de hecho, muchos cuando hablan de liberalismo, hablan de nosotros somos liberales pipiolos y empiezan a citar una serie de autores que, como tú Mm. señalas, si se leen fuera de contexto, obviamente van a dar lugar a ese tipo de interpretaciones, pero una lectura más acabada como la que haces tú en tu libro, de Lastarria, de Bello y de otros pensadores liberales chilenos, nos damos cuenta que, claro, quizás en un momento más joven pueden haber pensado de esa forma, pero ya en sus etapas más maduras rectifican porque naturalmente estas ideas, y digámoslo, son ideas que calan cuando hay ignorancia, cuando no hay un conocimiento acabado y completo del fenómeno. Porque Claro. entender que el cristianismo solamente implicó la imposición de una jerarquía, de la existencia de un infierno y lisa y llanamente de la imposición de una cultura, de un lenguaje, que quizás sí, no fue un proceso pacífico en un principio, y eso podemos estar de acuerdo, pero evidentemente que es mucho mejor y tienen condiciones mucho más favorables vivir en una civilización cristiana en la que los sacrificios humanos están proscritos, versus vivir en una civilización en la que todos los días se realiza un sacrificio de un niño al sol para que vuelva a salir el próximo día. Que es un ejemplo burdo, pero es real. Tú habías señalado también que tanto el indigenismo como el ecologismo y otros ismos que están reconocidos en esta nueva constitución, que esperemos no se apruebe y vamos a trabajar con todas nuestras fuerzas para que así sea, son ideas cuasi religiosas. Yo veo en ese sentido que existe una especie de culpa por la propia existencia. Lo hemos conversado también, pero es importante señalar que en el caso del indigenismo es una culpa por haberle impuesto una cultura a estos buenos salvajes que tenían culturas superiores porque no tenían este pecado del cristianismo, derechamente.
Y en el caso del ecologismo es lo mismo, es una culpa que tenemos por utilizar recursos naturales para subsistir, entendiendo que somos muchos, somos una plaga, tenemos que morirnos derechamente. Yo no sé por qué no empiezan por ellos mismos, si Exacto. consideran que somos una plaga. Yo creo que quizás sería un favor que nos podrían hacer a todos los que no pensamos A así, todos. pero esas ideas son profundamente anticristianas. Y lo voy a señalar de la siguiente forma. Respecto del ecologismo, el Génesis, o sea, el libro donde Primer libro. se inicia la creación humana, señala en capítulo 1, versículos 29 al 30. Y dijo Dios, he aquí que yo os doy toda planta que produce semilla que está sobre la faz de la tierra. Toda planta, dice, y todo árbol con su fruto que produzca semilla, para servirles de comer, y de toda vida de la tierra y toda ave del cielo, y que se arrastre por la tierra. Es decir, acá ya nos está señalando que nosotros tenemos un derecho de naturaleza divina para servirnos de todo nuestro entorno, de todos los recursos de nuestro entorno. ¿Por qué? Porque esto a su vez vino con un correlato de que, y lo dice Génesis 3, te ganarás el pan con el sudor de tu frente. Este es el inicio de la propiedad privada, lo que conversábamos en la sesión anterior. Este deber de ganarte el pan, de ganarte el sustento, de que para poder sobrevivir tengas que trabajar, metafóricamente el sudor de la frente, pero este sudor de la frente no es algo que nosotros decidamos, es una carga que tenemos por la sola existencia. Y esta carga a su vez sería una carga insoportable si no tuviésemos el derecho de servirnos de la naturaleza. Por eso es que la naturaleza no puede tener derechos, porque en ese sentido lo que estaríamos reconociendo es que nosotros no tenemos más salida que morirnos, porque no tenemos derecho a alimentarnos, o los vegetarianistas o los veganistas, que señalan que no tenemos derecho a comer animales, siendo que gran parte del salto evolutivo que pasamos desde Australopithecus a Homo sapiens sapiens se dio precisamente por el consumo de proteínas. O sea, Proteínas, sin exacto. eso nuestro cerebro no se hubiese desarrollado De la manera como que lo lo hemos hace. desarrollado y seríamos unos simios muy parecidos a los que podemos ver en un zoológico. Entonces, respecto del indigenismo y del ecologismo, son ideas que vienen a reemplazar dogmas que no son verdad por cuanto sean dogmas, sino que han sido elevados al carácter de dogmas porque nadie en su sano juicio cuestionaría el derecho que tenemos nosotros de alimentarnos, o el derecho que tenemos nosotros de expresar nuestra cultura, porque el hecho de que nosotros hablemos español en nuestros lugares públicos no es un atentado, no es una burla a las personas que hablan otros idiomas. Nosotros simplemente nos desarrollamos en la cultura que es dominante, y no es dominante porque alguien la haya impuesto, es dominante porque nosotros la vivimos todos los días. ¿Por qué es importante esto? Porque en la Constitución se señala que en los espacios públicos existe derecho a hablar cualquier idioma, y peor aún, en las reparticiones públicas es obligatorio que los funcionarios manejen no solamente el español, sino que también manejen las lenguas indígenas, probablemente el creyol, que es el idioma de los haitianos, porque los haitianos probablemente también van a ser reconocidos en un futuro, y así nuestra cultura, que nosotros entendemos y damos por sentado, va a mutar, pero no va a ser una mutación natural, que es la mutación que nosotros entendemos que es deseable hasta cierto punto. Es Y una es legítimo mutación en ese sentido. forzada, es una mutación dirigida. Alguien la pensó para que ocurra de esa forma. Y así es como este determinismo social, esta idea de diseño, que ya hemos visto que ha fracasado en todas las oportunidades que se ha intentado, nuevamente va a volver a fracasar. ¿Por qué? Porque va Sí, contra la esencia de nuestra cultura occidental. exacto. Yo, claro, claro, hay una gran discusión en torno a cómo los cambios se dan de manera espontánea o se dan de manera, digamos, dirigida. Como tú bien dijiste, claro, el tema de la construcción social es bien complicado porque evidentemente el lenguaje tiene una función, que es la de comunicar. Y por lo mismo, al momento en que tú instalas esta necesidad, no estás vinculando, sino que estás separando.
En algún momento una carta yo la mandé al Libero explicando esta situación cuando la Elisa Loncón, en su momento presidenta, digamos, de la directiva de la convención, empezaba a hablar en Mapuzungún y alguien decía, pero está bien que hable en su lengua. No, pues, no está bien, porque se supone que la idea de la convención era una idea de diálogo racional. El diálogo se hace a través del lenguaje, a través de la capacidad de comunicar. Y si tú estás colocando una valla en esa comunicación, entonces digamos, el mensaje no llega. Y automáticamente separas y anulas cualquier capacidad de diálogo racional. Es una cuestión como básica. Pero claro, si lo vemos ya más en general, más hacia una perspectiva hacia futuro, que tratamos de analizar el papel del cristianismo, la gran pregunta que nos queda es por qué las nuevas generaciones son tan anticristianas. Incluso aquellas que podrían designarse a sí mismas como de derecha, la verdad que tienen un nulo conocimiento acerca del tema. Entonces, ¿por qué? ¿Por qué esta noción tan anticristiana? De querer matarse a sí mismo, ¿cierto? De creer que el ser humano es un cáncer, de darle comida, solamente frutas y verduras a una guagua y la guagua se muere. No sé si supiste esa Tal última cual. noticia, o sea, si son asesinos. Entonces es como tratar de preguntarse qué es lo que ha pasado. Yo creo que aquí hay cuatro elementos súper importantes sobre los cuales podemos discutir. La primera es que como el cristianismo está asociado a la noción de verdad, el nihilismo posmoderno simplemente la mata. O sea, no hay forma que el cristianismo se inserte en la mentalidad del sujeto, eh, porque el sujeto ya está con esta idea de que no existe la verdad, al menos en muchos puntos, por ejemplo, incluso científico, porque ya el momento en que aparecen gente que cree que de repente que la Tierra es plana, es complejo. O sea, la idea de que la verdad no existe no se puede instalar por el nihilismo preponderante en nuestra sociedad actual. La segunda es la profunda ignorancia, pero es una profunda ignorancia, el déficit cognitivo del que habla Fernando Villegas, ¿no? De que Chile tiene un déficit cognitivo, pero increíble, ¿cierto? Pero es por el tema de la ignorancia. La poca cultura del libro, la poca cultura del reflexionar, y la poca importancia que la derecha en general le ha tomado al tema educativo. Y eso es súper importante. Yo hice una crítica en su momento al respecto, porque me pareció que justamente el liberalismo, como terminó abrazando una libertad postmoderna de libertinaje, como diría Andrés Bello, de poder hacer lo que uno quiera, en verdad terminaste por generar las condiciones para que otras escuelas, para que otros profesores se tomaran el palco y por lo tanto cultivaran a estas nuevas generaciones autodestructivas. Los liberales son tan estúpidos en ese sentido de que creen que es libre, que es profundamente libertario, que hayan escuelas, por ejemplo, pintadas con el Che Guevara en las paredes. Es una expresión artística, una expresión autónoma de los sujetos, de los niños. Y ahí es donde hay una profunda ignorancia. Porque la derecha empezó a fundar escuelas, por ejemplo, pero escuelas donde no permitían que todo el mundo entrara, y eso repercutió en que, claro, se sintieron algunos excluidos, los excluidos empezaron a generar resentimiento y el resentimiento se produjo en un aprendizaje basura que tiene a nuevas generaciones pensando que el comunismo es lo más bello del mundo. Pero y esto se entronca con una tercera razón, el economicismo. Pensamos que quizá el mercado iba a ser la única fuente de sentido. El problema es que en el mercado las fuentes de sentido son variadas y obviamente sujetas a la demanda del sujeto. ¿Cómo se supone entonces que va a haber algún sentido de comunidad, algún sentido de destino común compartido, si en el fondo el único elemento de sentido es el cuánto puedo yo comprar? No es que esté en contra del consumismo, escribí algo sobre el asunto, revísenlo en la revista Individuo. No es que esté en contra del consumo, que estoy en contra del consumismo, y que nos sujeta, finalmente, y ahí lo explico muy bien yo, nos sujeta
tarde o temprano a, digamos, al campo de control del Estado. Véanlo, ¿ya? No quisiera indagar más allá. Pero también hay un cuarto punto, el haber confundido el cristianismo con la religión católica. Es decir, el haber entendido no las doctrinas del cristianismo, sino el haber confundido lo que realmente era el cristianismo con el actuar de la iglesia. Y no es lo mismo. La fe institucionalizada no es precisamente lo mismo que las doctrinas cristianas en su origen. Lo que puede haber cometido algún cura, o algún obispo, o la Santa Inquisición en algún momento, no refleja para nada lo que realmente es el cristianismo. El hombre se puede equivocar, pero la verdad es una. Y por lo tanto, no hay que confundir ambos temas. Y eso se puede ver, que en Chile ha pasado, que en Chile pasó mucho, que se entendía a la actividad del clero unida al poder del mundo hispano, ¿cierto? Del mundo colonial o de la época de Indias, y se tradujo, por decirlo así, en una supuesta iglesia que, entroncada entonces con el mundo hispano, quería nuestra destrucción o quería evitar nuestra emancipación. No es así. Lo que haya hecho la iglesia o no, que es un cuento que también se puede discutir, no es lo mismo que las doctrinas de la iglesia, que las doctrinas cristianas. Ese es un punto, yo creo, los cuatro puntos que yo creo que explican por qué las nuevas generaciones están tan confundidas. Estoy de acuerdo con la mayoría. Sobre el último punto tengo una particular discrepancia, pero es un tema ya de definiciones, porque muchas veces ni siquiera los propios católicos entienden qué es la iglesia. Ajá. ¿Y qué conforma la iglesia? La iglesia no es la jerarquía, la iglesia no es el edificio, la iglesia no es la institución. La iglesia es, como la etimología lo dice, es la eclesia, es la Claro. asamblea, es la reunión de personas en torno a la figura de Jesucristo. Todo lo demás, la institucionalidad, como tú bien señalas, es falible, porque es humana. O sea, esperar que personas que son igual de humanas que nosotros, que son igual de pecadoras, que ese es otro punto particularmente radical, y que yo creo que ese punto podríamos añadirlo a los cuatro que tú muy bien señalabas. Es que el pecado existe, aunque uno quiera ponerse una venda delante de los ojos. Porque no le puedes pedir a la iglesia que se actualice, que se modernice a los tiempos de lo que ha ocurrido en los últimos 80 años, porque no es su función. O sea, la función de la iglesia es ser depositaria De la... de los dogmas, de lo que es correcto, del bien y el mal y muchos otros conceptos más que han permanecido inmutables en los últimos 1500, 1700, 1800 años. Entonces, esperar que la iglesia deba adaptarse, y de hecho es una crítica que yo consideraba hasta hace no muchos años correcta, que es que no es posible que nosotros como liberales, en un momento cuando yo era liberal progre en su momento, considerara que nuestras ideas que son modernas, porque uno empieza a leer Ayn Rand, es reciente, Robert Nozick que igual es reciente, sea compatible con una institución que defiende ideas que son exactamente iguales desde el medioevo. O sea, esa idea de que los tiempos exigen que uno vaya cambiando, que vaya mutando, claro, son aplicables a las ideas humanas, pero no le puedes exigir a la iglesia que cambie los dogmas porque su función es precisamente conservar los dogmas. Entonces, exigir que se adapte a los tiempos yo creo que es un error, y es un error también que ha cometido la iglesia, la jerarquía de la iglesia, en asumir esta falacia de que tú como institución tienes que actualizarte y modernizarte a los tiempos, esto que comenzó con el Concilio Vaticano II y que a día de hoy nos tiene con Francisco, el Papa Francisco, que cuando visita Exacto. Bolivia le entregan un crucifijo inscrito en un martillo y una hoz, una cuestión que es aberrante, no tiene ningún sentido. De hecho, las encíclicas que tú citaste anteriormente condenan al socialismo de pe a pa. Sí, po. Entonces, hay dos problemas. Por un lado, tú bien señalabas, la iglesia no ha hecho las cosas bien, ha cometido muchos errores. Por otro lado, los feligreses tampoco han sabido defender su fe, lo hacen de forma privada, cada vez de forma más, más quieta.
Y obviamente eso responde a que la sociedad se ha secularizado. Por eso es que la fe se ha privatizado, se ha excluido de la esfera pública. Pero el punto particular, y yo creo que afecta tanto a jóvenes de izquierda como de derecha, es que como los dogmas no pueden ser cambiados, porque son los mismos, el asumir que tú eres una mala persona, porque eres un pecador, esa es una de las condiciones fundamentales para ser cristiano. O sea, Sí, acá el que crea que son todos santurrones, son todas personas perfectas que no cometen errores, eso es una falacia. O sea, la base del cristianismo está asumir que eres un ser humano falible, que tienes una sombra, lo mismo que señalaba Carl Jung en su momento. Todos tenemos una sombra. Pensar que porque tú eres católico o eres cristiano vas a ser buena persona es, es chocar contra un muro de realidad que te dice que tu naturaleza es pecadora, y eso no es una cuestión que uno pueda cambiar. Entonces, que una institución o una idea esté constantemente señalándote que lo que estás haciendo está mal, que lo que estás haciendo está mal, lo que estás haciendo está mal, lo que estás haciendo está mal, pero no desde un punto de vista discriminativo o señalando que tú mereces ser desterrado, mereces ser en las peores penas del infierno. No, porque de hecho el mismo cristianismo asume que todos tenemos la misma condición. Entonces, a esta juventud, particularmente a la juventud de derecha, porque la juventud de izquierda tiene una visión materialista, claro. evidentemente, es su esencia, salvo estas izquierdas cristianas que logran hacer unos batiburrillos medios extraños, pero en la derecha uno, claro, podría esperar que ciertas concepciones de verdad, de orden, de jerarquía, de autoridad se puedan mantener, pero no es así. Y es porque en realidad este fenómeno en general en el mercado, y no es por demonizar el mercado, es que el mercado es por naturaleza amoral. Las mismas reglas de mercado que rigen el precio del trigo, por ejemplo, los demandantes y oferentes de trigo, son las mismas reglas que se rigen en el tráfico de armas o en la venta de órganos en Asia. Las reglas son las mismas porque los fenómenos son los mismos. ¿Eso quiere decir que el mercado avale eso o que podamos a través del mercado definir qué es correcto o qué no es correcto? No, porque el mercado es por definición amoral, pero son los sujetos quienes tienen el deber de ser morales y de dotar de moralidad a su acción de forma que el mercado de sustancias o de acciones o de bienes inmorales sea Mm, cada vez menor. Esperar que sea la cultura dominante, es decir, la cultura del mercado, porque vivimos en una cultura que está determinada por el mercado y por las modas. ¿Ya? Eso es parte del consumismo y yo estoy de acuerdo. No es que el mercado sea malo, es que el mercado es un instrumento y si tú lo usas en ese sentido, el mercado, mientras tú conozcas las reglas, va a funcionar de esa forma. claro. Entonces, si tenemos una sociedad actual que es líquida y que impera esta lógica de que los sujetos económicos son amorales, igual que el mercado, entonces no es relevante lo que tú vendas, no es relevante si generas algún daño generacional, no sé, por ejemplo, financiando conciertos de Marcianeque, por poner un ejemplo burdo. Cualquier persona con dos dedos de frente sabe que las letras de Marcianeque inducen a la delincuencia, al crimen organizado, al consumo de estupefacientes. Entonces, está obligado el sujeto, un productor de eventos, moralmente, a no producir y privarse de la eventual ganancia que yo le hubiese podido reportar. Claro. Según su moral, sí, pero como acá uno espera que en realidad sean las circunstancias externas las que determinen el contenido de la moral y no la verdad que cada uno asume como correcta. La verdad sigue siendo verdad, pero si uno la asume como correcta, uno espera que uno viva de una forma más o menos coherente con esa verdad. Entonces, a los jóvenes que ven que sus padres ya no tenían ese instinto de actuar en coherencia y que en este contexto de mercado ven que les ofrecen de todo, o sea, literalmente el mercado te va a ofrecer todo lo que alguien esté dispuesto a ofrecer. Exacto. Y ese mercado va a seguir existiendo mientras haya gente que esté dispuesto a adquirirlo. ¿Ya? Adquirirlo. Mientras hayan demandantes, los oferentes van a seguir. Mientras hayan demandantes de este tipo de música, mientras hayan demandantes de cigarrillos, van a seguir consumiendo cigarrillos y van a seguir vendiendo cigarrillos y es un círculo vicioso.
Entonces, esta juventud de derecha, que no asuma que tiene un rol, ellos, porque sus padres quizás no lo hicieron, o quizás sí, pero no lograron traspasar estos valores. Entonces, esta juventud de derecha, que es inmoral o que es amoral, cree ser amoral, cree que todo se puede determinar por los acuerdos voluntarios mientras no transgreda el principio de no agresión, porque en el fondo todas estas ideas son un sustituto para una moral externa, una moral que viene determinada por la verdad. El cristianismo te dice, esto es correcto, esto no es correcto, esto es pecado, esto es lícito. De hecho, hay una parte de la Biblia que dice, todo es lícito, mas no todo me conviene, pero también señala que hay cosas ilícitas. Entonces, estos jóvenes, si pueden ponerse un antifaz en la frente, aquí, taparse y decir, no lo veo, como Homero Simpson cuando va cruzando la luz en rojo y dice, si no En lo lo veo no rojo. es ilegal, si no lo veo no es ilegal, quedan con la conciencia tranquila, pero de una u otra forma son conductas en su mayoría que van reñidas contra la naturaleza humana. Entonces la misma conciencia les va diciendo, oye, esto es incorrecto. De hecho, me acuerdo cuando empecé a leer a Jordan Peterson, él señalaba que él no era particularmente creyente ni nada, pero él señalaba que hay ciertos elementos que sí son importantes. Cuento corto, Jordan Peterson, de tanto buscar la verdad, la encontró y se declaró cristiano hace 2 años, tuvo una caída estrepitosa con el consumo de analgésicos, de varios tipos de drogas, después que sufrió una enfermedad. Y al final, él, dentro de su testimonio, él dice que esta búsqueda por buscar sustitutos, al final, si tú la haces con sinceridad, con honestidad, te lleva al camino. Ahora, si tú lo haces buscando lo que se te acomode a ti, lo que tú quieres, porque obviamente uno no está buscando que alguien te diga, oye, tú eres malo, eres mala persona. No, uno quiere que ojalá todos te encuentren todo bueno, que te digan, oye, que eres bueno, tú haces el bien, tú eres una muy buena persona. Mm. Así no funciona. Quisiera tocar ese último punto en honor al tiempo, pero también a la importancia del tema. A mí me ha tocado pasar por quizás por caminos muy parecidos a los de Peters, en el sentido de esta búsqueda de sentido. En algún momento también, yo como un buen niño de izquierda, porque mis papás eran de izquierda, siempre fui materialista, siempre pensé que el problema era una cuestión de distribución de bienes materiales, nunca de bienes culturales. Tarde o temprano terminé siendo un chico de centro izquierda, más aparejado a John Stuart Mill, a Kant, ¿cierto? Y luego he seguido una senda hacia el liberalismo bien, bien clara. Desde hace muchos años que me declaro liberal. Y sin embargo yo me detenía en Locke. Cuando iba hacia atrás, siempre me detenía en Locke, pensando que ahí estaba Locke, Adam Smith, hacia adelante, sigamos, ¿cierto? Y obviamente el liberalismo va evolucionando, el liberalismo clásico, después el austriaco, y etc. Pero nunca reconociéndole una parte, nunca otorgándole el debido lugar a lo que era la doctrina cristiana o al mismo Dios. Siempre fui reacio, toda mi familia creía, toda. Especialmente la gente de provincia, la gente de Coquimbo, que los amo mucho, saludos a ellos también. Ellos siempre todos cristianos. Pero yo no, yo siempre reacio, me parecía algo estúpido ser cristiano a estas alturas de la evolución humana, decía yo. Y de a poco, a medida que he ido indagando una y otra vez, al igual que Jordan Peterson, a la vez que iba indagando, buscando sustitutos, encontrando que de repente el liberalismo no me era suficiente, al menos en los términos como yo lo había construido también, y con quienes me había acompañado en su momento, no me otorgaba el sentido necesario. Y de repente me di cuenta que en las lecturas, pero a la vez en cómo yo me fui comportando adecuadamente a lo que yo estaba leyendo, terminé, no sé si por convertirme, en realidad todavía no digo eureka, pero en su momento yo le dije a mi novia, le dije,
encontrar a Dios en la política. Era ridículo pensarlo. Pero claro, encontrar a Dios en la política. De tanto afanarme, de tanto buscar, de tanto seguir en mis lecturas, de tanto sospechar que la Ilustración nos había vendido un cuento muy, 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 muy perfecto, me di cuenta del otro. Y de la importancia del cristianismo, de la iglesia. Prontamente en un libro que vamos a publicar con Benjamín Ugalde sobre Lastarria, en mi texto habla del cristianismo, habla de cómo Lastarria recepcionaba el cristianismo, siendo un liberal clásico, siendo para muchos el padre fundador del liberalismo en Chile. Por supuesto que eso no les va a caer muy bien a los Cristóbal Belolio y a estos chicos postmodernos, pero es la verdad, y pareciera que Dios tiene más importancia de la que uno tiende a pensar. Es interesante, en eso recomiendo enseguida una conversación, una charla en Cambridge entre Roger Scruton y Jordan Peterson acerca del tema de la trascendencia. Les va a encantar, probablemente si están muy en esa idea les va a gustar mucho, de verdad. Y quisiera hacer notar que quizás la derecha justamente ha perdido el camino porque ha perdido a Dios. Y quizá un elemento para volver a ello es mirar hacia atrás. Tiendo a ver a Jaime Guzmán, y lo digo muy en serio, como el elemento que funcionó de bisagra, como el perfil del hombre de derecha que es el habitual y el normal y el que deberíamos volver a adoptar de aquí hacia adelante. Confieso mi admiración por Jaime, porque de verdad que cada vez que lo he leído he sentido como que me estoy interpretando a mí mismo. ¿Para qué decir cuando uno lee a Andrés Bello, a Lastarria? Pero también rescatar quizá a otra persona, a Fernando Villegas, más allá de repente de cierto deísmo que le veo yo en algún momento cuando leí alguno de sus libros. La verdad es que es un hombre tan claro que probablemente también les pueda ayudar mucho a este perfil de derecha para evitar el nihilismo, para evitar la ignorancia cultural, la anorexia de la que nos habla Axel, este economicismo que termina por fundar todo en temas de dinero, cuando en realidad si hubiésemos dejado eso de lado, probablemente no estaríamos en las condiciones en las que estamos hoy día, en que tú puedes comprar el comunismo. Lo compras. Compras libros que hablan de comunismo y lo ves como algo muy normal, como parte de tu consumo. Y probablemente no nos confundiríamos con lo que tú mismo dijiste, ¿no? Esta idea de que una cosa es la iglesia, en el sentido de la reunión, la asamblea en torno a la persona de Jesús, y lo que es aquella deriva institucionalizada. Probablemente, no sé si Cristian Mancilla, nuestro miembro de la revista, acepte lo que estoy diciendo, pero en verdad que ha sido una también de las problemáticas que hoy día se genera en torno al tema. Y no quisiera irme, ¿cierto?, sin obviamente, de nuevo, como siempre, recomendar mi libro. Yo tengo la primera versión, la versión 1, esta que salía, que está incluso separada porque es la versión de prueba, la versión beta. Pero de verdad que es uno de los principales caminos que se puede tomar, es girar de nuevo hacia nuestra historia. Lo recomiendo, más encima que ahora va a salir el libro de Márquez sobre la dictadura comunista de Allende en la editorial Entre Solos y Erizos. Así que todo lo que estamos haciendo en Revista Individuo está pegando fuerte, está tomando fuerza, así que de verdad que lo recomiendo. Y por último, recomendar, hablando del susodicho, de Don Fernando. Yo creo que este libro me llegó a regañadientes en un momento porque mi papá me lo regaló. Yo no leía mucho a Fernando, ni siquiera lo escuchaba, a Don Fernando. Y este libro que es del 2010, que ya hace 12 años, ¿cierto?, que está en mi biblioteca, la verdad es que me enseñó demasiado. Yo tiendo a pensar incluso que es uno de los primeros ejercicios en Chile de antinihilismo. Cuando tú lees a Jordan Peterson y las 12 reglas, dices, oh, wow, por fin alguien está siendo antinihilista, poniendo orden en el caos, ¿cierto? Trastocando este mundo postmoderno. Don Fernando ya lo había hecho hace 12 años atrás. Y en español. Así que de verdad lo recomiendo, este libro, incluso léanlo sentados en el baño, que una de las primeras recomendaciones que hace don Fernando, háganlo. De verdad, es impresionantemente bueno este libro. Ahora que salió el último acerca de Envejezca o Muérase, todavía no lo tengo,
Se lo pide en PDF, no sé si me lo venderá así, pero este es de los buenos libros y hay que de verdad recomendarlo. El de la felicidad y todo eso. Si ustedes lo leen en conjunto con el del amor y todo eso, se van a dar cuenta de la lógica ética que hay detrás de aquí, de una dimensión individual a la dimensión con la otra edad, que sería el del amor y todo eso. Muy, muy, muy buen libro. Si lo leen con inteligencia, lo van a apreciar mucho. Excelente. Estás haciendo canje con Don Villegas, ¿ah? Don Villegas promociona tu libro, tú promocionas uno. Interesante, No, estamos subiendo de liga. claro, ojalá seguir subiendo nada. De todas maneras, William. Ese es el futuro que te espera de verdad. El libro de William es muy bueno. El trabajo que se está haciendo desde la editorial Entre Zorros y Erizos es tamaño, es tremendo, considerando que es una editorial joven y que dentro de sus títulos, como bien señaló William, viene este libro de la dictadura comunista de Salvador Allende, de la mano de Buenísimo, Nicolás gran Marx, marca. uno de los titanes argentinos. Así que también Exacto. atentos a eso, atentos a eso, porque Y se viene atento a pesado. atento a la derecha argentina se está liberalizando. Es súper impresionante ese fenómeno. Probablemente no solamente tiene que ver con, obviamente, con Laje, con Márquez o con Milei, pero claro, después de vivir peronismo durante tantos años, tiene que de alguna manera producir aprendizaje, ¿no? Pero claro, o sea, atento a eso que está pasando en Argentina. Puede ser súper importante para nosotros también. De hecho, de hecho, el giro a la derecha es un giro que no solamente en Chile, el giro a la derecha es un movimiento que esperamos humildemente, William desde su trinchera, el que suscribe desde su trinchera, la revista en particular, el canal que nos está albergando en este momento, Nacional Libertario también, todos tenemos una función en esta batalla cultural, entre comillas, Ajá. que no es más que retornar a los orígenes, como ha señalado William. En ese sentido, quisiera también recomendar a un sacerdote, no se espanten porque esté recomendando a un sacerdote, es un sacerdote que es No, por favor. experto en teología y en filosofía, un sacerdote argentino, se llama Javier Olivera, y tiene un canal de YouTube que es bastante lúdico, se llama Que no te la cuenten. Y él parte con esa premisa de que no te la cuenten, de que la izquierda no te venga con cuentos y te diga, hay una leyenda negra en la que la iglesia hizo tal cosa o que la derecha hizo tal cosa. No, él parte con hechos, con hechos históricos en sus libros, que se llaman Que no te la cuenten también, y él va relatando la historia completa, ¿ya? No solamente desde una perspectiva, sino desde ambas perspectivas. Es curiosa la historia del padre Javier Olivera porque él es abogado y él sintió el llamado una vez ya titulado como abogado, está de novio con su novia de ese entonces y los dos sintieron el llamado al servicio, ella se hizo monja y él se hizo sacerdote. Es una historia que es bastante curiosa. Quería recomendar de él una sesión, una serie de videos que él tiene titulados La historia de la iglesia, donde él va señalando en forma mucho más profunda y mucho más documentada que lo que yo intenté hacer al principio de este programa, sobre la historia de la iglesia y cómo esto ha determinado la conformación de la civilización cristiana occidental. Esa es mi recomendación. Agradecerte, William, por los temas que hemos tocado, temas muy densos, por el relato de tu experiencia al final, eso yo no lo sabía, eso estaba fuera de la pauta, eso William lo incluyó por voluntad propia y te agradezco por eso que nos tengas la confianza. Agradecer también a nuestros escuchas, ya sea del canal del Nacional Libertario, del canal de Spotify. Muchas gracias, esperamos que este tema haya sido de su agrado, que les haya contribuido a pensar un poco más allá de este tema que a todos nos tiene muy enseguecidos, que es el plebiscito. Es muy importante, pero también no desviemos el foco que esto es solamente un suceso, pero esto es un proceso largo. ¿Ya? Exacto. Agradecer también a la revista Individuo por la labor que viene haciendo. Nosotros también somos parte, pero venimos a agradecer también eh, por toda la enorme labor que están haciendo. Es una labor titánica, de verdad. Sigan la revista, suben muy buen contenido. Próximamente se va a editar la edición en físico de la revista para que la puedan adquirir también.
¿Y qué más les puedo decir? Grandes invitados a esa revista. Grandes Grandes invitados, invitados a la claro, segunda número. grandes invitados en la nueva edición. Cuando salga, nosotros también le vamos a hacer publicidad, no tengan duda, de eso se trata todo esto. Por Así supuesto. que estén muy bien, nos vemos en la próxima y hay que basarse, Hasta lo más luego. importante. Hasta luego. Chao.